Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan ustedes muy buenas tardes. Termina ya el primer día de la semana y retomamos el compromiso que tenemos con nuestros amigos, que es de comentar, analizar las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Es por eso que hoy, después de dos transmisiones correspondientes a una introducción, es que retomamos este análisis. Ya de lleno entramos ahora a estudiar cada versículo, en este caso de la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Pero antes vamos a orar para darle gracias al Señor y solicitar su presencia en la persona de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nuevamente podemos unirnos, conectarnos, reencontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Gracias porque nos has dado el alimento, la salud y la vida para poder seguir sirviéndote. Gracias, Señor, porque me has provisto de lo necesario para vivir, y te ruego que esta enseñanza, este análisis pueda ser de gran bendición para aquellos que necesitan comprender la verdad presente. Ayúdanos a analizar estas cartas hermosas a Timoteo y poder asimilar en nuestra vida los principios y consejos del apóstol Pablo. Quédate con nosotros en la persona del Espíritu Santo para que éste nos ilumine y nos fortalezca. Ayúdanos a tener más entendimiento, más comprensión de tu palabra. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces la lectura y análisis de los textos bíblicos correspondiente a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Ese va a ser nuestro desafío hoy día, estudiar del versículo 1 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Un saludo para mi amigo César Bernabé, que está por ahí. ¿Ok? Vamos a ver si llegó la notificación para enviarla al grupo. No me ha llegado la notificación, así que yo creo que no vamos a poder comentarla, enviarlo al grupo. Pero bueno, iniciamos entonces esta transmisión. Pablo dice el versículo 1, como siempre les he enseñado a ustedes y como es característico en las cartas de Pablo, lo primero que hace es identificarse como autor de esta carta. ¿Okay? Pablo, luego su ocupación, su oficio, su ministerio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. Esa palabra mandato dice relación con orden o requerimiento. Así que este es un mandato de Dios a Pablo directo en la persona del Espíritu Santo que moraba con Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato, por orden, por requerimiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Recuerden que en la parte introductoria les había dicho que Pablo identifica a Dios el Padre como Salvador. ¡Qué maravilloso! Claro, algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué le dice Salvador a Dios cuando a Dios el Padre, cuando Salvador, ¿no es cierto?, podríamos pensar que es propio o característico o es más legítimo identificar como Salvador a Jesús, a Jesucristo? Pero
se nos escapa algo. Y aquí pillo a todos aquellos que no han tenido una profundidad en el estudio de la naturaleza de Dios, de la deidad de Dios. Y es que nosotros no hemos tomado en cuenta, o por lo menos creemos, o que la deidad, ¿no es cierto?, cuando reconocemos bíblicamente la existencia y ministerio de las tres personas de la deidad o Trinidad bíblica, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno, ¿no es cierto?, es descrito en relación con la existencia humana en esta tierra. Cada una de esas personas es relacionada de alguna manera, ¿no es cierto? Y así está descrito en la Escritura, su intervención, su ministerio, su obra en relación con la salvación. ¿Por qué? Porque tanto Dios el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo sentir, el mismo propósito. Están movidos por los mismos principios, porque son uno. En otras palabras, cuando Pablo identifica a Dios el Padre como Salvador, lo que está diciendo es que la Trinidad, la deidad, el propósito de la eterna deidad o Trinidad bíblica es la salvación. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están mancomunados en la obra de la salvación. Tanto el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, nos ayuda en el plan de redención e interviene y cumple un ministerio. El Hijo está preocupado de nuestra salvación como intercesor y ministro del santuario. Y el Padre, como autor, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, del plan de redención. La eterna Trinidad bíblica está a nuestro favor en la tarea de salvar a las almas. Es por eso que Pablo a Dios el Padre le llama Salvador, porque también es el propósito del Padre, que es salvar. Es el propósito del Hijo, que es salvar. Y es el propósito del Espíritu Santo, salvar. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato, orden o requerimiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando dice aquí verdadero, es legítimo, genuino, es un legítimo. No solamente legítimo porque es idóneo para realizar esa labor, hablando de Timoteo, sino que es genuino, es decir, no es falso. Y van a ver ustedes, a la medida que vamos leyendo, cómo la legitimidad y la veracidad del ministerio de Pablo, de Timoteo, se ven confirmadas. Por eso es que a Timoteo se le llama verdadero hijo en la fe, o legítimo hijo en la fe, o genuino hijo en la fe. Cuando dice la fe, simplemente está haciendo referencia a la creencia común, a la sana doctrina, ¿no es cierto? Es genuino en la doctrina, es legítimo. Ejerce un ministerio genuino, verdadero, veraz, confiable, recomendable, sano. El tener un ministerio sano es estar en la sana doctrina, es decir, no es una amenaza para el Evangelio. Al contrario,
el falso maestro, el falso misionero o el falso evangelista no es genuino, no es legítimo, no es verdadero porque su doctrina está mancillada. Por lo tanto, no es sano, está espiritualmente enfermo y por lo tanto no apto para enseñar, al contrario de Timoteo, que sí era apto para enseñar. Todo aquel que está en la sana doctrina es apto para enseñar. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Bueno, Pablo desea esas bendiciones, ¿no es cierto?, para Timoteo y los lectores posteriores, ¿cierto? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego Pablo comienza desde el versículo 3 al 11 a dar una serie de advertencias que son tan vigentes para hoy día aún. Si fueron útiles y necesarias para Timoteo y su ministerio de enseñanza, recuerden lo que dijimos en la introducción, que Timoteo realizaba en la práctica un ministerio bastante multiforme. Timoteo hacía de consejero, de misionero, de evangelista, de maestro, ¿cierto? Bueno, eso pueden escucharlo en las 2 transmisiones anteriores, las introducciones, donde hablé más específicamente de la persona de Timoteo para que lo conozcan un poquitito. Así que, si estos consejos contra las falsas doctrinas, para que tuviese mucho cuidado Timoteo, porque Timoteo, donde quiera que fuese a incursionar, y tenemos antecedentes que Timoteo acompañó a Pablo por lo menos parte del primer viaje, el segundo y el tercero. Y hasta estuvo preso Timoteo. Lo leímos en la transmisión pasada. Así que Timoteo, donde fuese, se iba a encontrar con hermanos extraviados, igual que hoy día, donde encontramos hermanos nuestros extraviados, que creen cosas, interpretan cosas o asumen posiciones teológicas ajenas a la sana doctrina, ajena a la Escritura. ¿Vale? Así que valga la utilidad de estas advertencias de Pablo a Timoteo contra la falsa doctrina, no solamente para ese entonces, sino que estos consejos son válidos para todas las generaciones. Cuando decimos que estos consejos bíblicos, históricos, son aplicables y útiles para todas las generaciones, incluyendo la actual, la nuestra, estamos hablando de la verdad presente. ¿Okay? Es una verdad que no pasa de moda, que no caduca, que no se vence, que no tiene una fecha de vencimiento, sino que es una verdad eterna, es una verdad útil, es una verdad acumulativa. Así que cuando leamos estos consejos, ustedes tráiganlo al día de hoy. Comiencen a pensar en aquellos que pueden estar descritos en estas advertencias. Vamos a leer un poquitito estos versículos porque son impresionantes. El calibre de los consejos que le da Pablo a Timoteo y cuán útiles son para nosotros. ¿Ok? Dice así el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, bueno, esta palabra algunos es como decir ciertos, cuando fui a Macedonia para que mandases, noten esta palabra, mandases,
Suena como muy imperativo. Bueno, sí. Había ocasiones donde el apóstol Pablo hacía uso de su autoridad. No estamos hablando aquí de autoridad administrativa, política, que tiene que ver con poder coercitivo. No. Acá estamos hablando de una autoridad moral, de una autoridad espiritual. Y si bien el apóstol Pablo era un hombre bastante prudente y humilde y modesto, bueno, llegó a ser así, a veces era necesario plantarse firme sobre todo, y eso es una característica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se plantaba firme frente a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. El testimonio bíblico nos enseña que el apóstol Pablo era un hombre muy amoroso, era un hombre que trataba con mucho tacto a la iglesia. Y si ustedes repasan sus cartas, se van a dar cuenta que en las únicas ocasiones donde Pablo se ve firme, duro, tajante, inflexible, es cuando se trata de falsas doctrinas y falsos maestros. Ahí sí que Pablo cambiaba un poco y asumía toda la autoridad moral y espiritual que tenía. Por eso, esta expresión acá, para que mandases a algunos. Algunos es ciertos, no todos, pero ciertos hermanos que decían ser parte de la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, estaban confundiendo o pervirtiendo la sana doctrina. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, a ciertos elementos de la iglesia, que no enseñen. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en el segundo video sobre la introducción de esta serie? Que no todos son llamados a enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos una proliferación de, entre comillas, maestros bíblicos por YouTube y por Facebook? ¿Cómo distinguir qué maestro está en la sana doctrina y qué no? ¿Y cuál no? Acá Pablo le manda, le ordena, le declara a Timoteo que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando habla aquí de diferente doctrina, es una doctrina contraria a la enseñada por el Señor Jesús y sus discípulos. ¿Ok? Que no enseñen, porque si se dedican estos sujetos, estos algunos, estos ciertos, si se siguen con su labor de enseñanza, lo que van a hacer es confundir a la iglesia, y la confusión trae división. Y los elementos divididos, los elementos esparcidos, ¿no es cierto?, se transforman en lo que la mensajera del Señor en el Espíritu y Profecía ha bien llamado átomos independientes. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Que es usada por la institución oficial para discriminar y perseguir a los ministerios o ministros o misioneros independientes. Independientes de la institución, no independientes del mensaje de los tres ángeles. Y se usa esa expresión, ¿no es cierto?, como un insulto, como una etiqueta ad hominem, ¿no es cierto?, para anular, ¿no es cierto?, la influencia de algún misionero independiente de la institución, para encapsularlo y provocar un prejuicio contra él. Entonces se lo discrimina y se lo ataca, señalándolo como átomo independiente. Claro, ¿cómo interpreta la institución la expresión átomo independiente? Independiente de la institución, dicen ellos.
Pero también asumen que si es independiente de la institución, es independiente doctrinalmente también. Y no necesariamente es así. Tú puedes ser independiente de la institución religiosa, pero no independiente del mensaje. ¿Te das cuenta? Y eso es porque la institución se arroga la hegemonía y la exclusividad del mensaje. Y que todo aquel que no pertenece a la institución, pues necesariamente está en la falsa doctrina y es peligroso. ¿Ok? Cuando el espíritu de profecía habla de los átomos independientes, está hablando de aquellos grupúsculos o sectas de sostén propio, ¿no es cierto? Aquellas sectas destructivas de sostén propio que se han independizado del mensaje del evangelio, que están arrastrando a discípulos con falsas doctrinas, falsas interpretaciones, con fábulas, con alegorías, con subterfugios, con argucias, con falacias. Si el problema no es ser independiente, el problema es ser independiente de la verdad. Ese es el problema. Nosotros tenemos que ser independientes, ¿no es cierto?, del poder humano, pero no independientes de la verdad del evangelio. Los átomos independientes son todos los átomos, valga la redundancia, o los grupúsculos o las sectas destructivas de sostén propio que difunden una doctrina diferente a la establecida por Cristo y sus apóstoles. Esos legítimamente se les puede llamar átomos independientes y son peligrosísimos. Hoy tenemos átomos independientes, sectas destructivas, sí. Y tenemos que hacer nuestra la advertencia de Pablo a Timoteo de que no se le permite enseñar. Ahora, nosotros no podemos ir atrás con un látigo prohibiéndoles a las sectas que hagan su trabajo de engaño. No podemos poner una pistola en la cabeza y decirle, oye, déjate de engañar. Así que como nosotros no usamos la violencia, pues tenemos que contrarrestar denunciando la falsa doctrina y demostrando por las escrituras la verdad de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer, es una batalla teológica lo que nos toca realizar frente a las sectas destructivas que difunden un mensaje o una doctrina diferente. Tenemos hoy sectas destructivas independientes, átomos independientes, que son enemigas del evangelio y que difunden un mensaje, una doctrina diferente. Sí, tenemos las sectas destructivas del 2031, tenemos las sectas de confusión historicistas, tenemos las sectas judaicas o mesiánicas, tenemos los yachúa, los fiesteros, los calendarios lunares, los que atacan la fórmula bautismal trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquellos que odian la persona del Espíritu Santo y la ignoran, aquellos que atacan directamente la naturaleza de Dios, el ser de Dios. Una cosa impresionante. Aquellos que tergiversan o queman y odian al espíritu de profecía. Tenemos las sectas contra el matrimonio. Tenemos sectas que están diciendo que hay que ponerse velo, que las mujeres tienen que ponerse velo. ¿Y eso es por qué? Porque hay sujetos que se lanzan al campo de la enseñanza sin ser llamados, sin tener el don, ni natural ni divino, sin tener la vocación, sin tener la experiencia, porque no se toman en serio lo que implica enseñar.
Pablo advierte a Timoteo que no enseñen para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina quiere decir una doctrina contraria al fundamento de Jesucristo y sus apóstoles. Versículo 4. Ni presten atención, que es justamente lo que hace la mayoría de los que se identifican con la verdad presente. Lo primero que hacen es prestar atención. Vayan a ver los likes y las suscripciones en los canales de los falsos maestros. Miles de estúpidos siguiendo a estos falsos maestros de 2031, los Yahshua y todo esto. Pero Pablo dice acá, ni presten atención. Cuando dice presten atención, quiere decir que nosotros validamos la falsa enseñanza escuchándolo. Peor todavía si contribuimos económicamente. Peor. Bueno, ya es peor los hijos de Dios que se hacen los locos y no devuelven el diezmo, ¿verdad? O se lo gastan. Se lo gastan en comidas para los pobres, en libros, en Biblia. Eso es robar. O sea, ya están faltando esos, pero hay otros que sí devuelven el diezmo, pero se lo darán a los falsos maestros. Eso es prestar atención, eso es contribuir, eso es hacerse cómplice. Acá dice, ni presten atención a qué cosa específicamente. A fábulas y genealogías interminables. ¿Qué son las fábulas? ¿Qué son las fábulas? Las fábulas, básicamente las fábulas son historias falsas. Son historias imaginadas, son historias inventadas. Pero, ¿qué es específica desde el punto de vista literario? ¿Qué es una fábula? Una fábula es una historia, es una narración fantástica, ¿no es cierto?, derivada de la imaginación, de la invención de algún autor, ¿no es cierto?, de algún literato, pero que tiene como objeto, y generalmente las fábulas son obras literarias muy breves, y que tienen que ver con mitología, tienen que ver con la atribuirle personalidad humana a los animales. ¿Se dan cuenta? Una fábula podríamos asimilarla a un cuento. Por ejemplo, los famosos cuentos de hadas. Muchos cuentos son fábulas porque son narraciones breves, fantásticas, no necesariamente que los personajes tienen que ser seres humanos. Generalmente las alegorías tienen que ver con seres humanos, pero las fábulas tienen que ver con animales. El animal que habla, le habla al otro, el lobo le habla a la ovejita le habla al otro, y de ahí se saca una enseñanza, una moraleja que se llama. Esas son las fábulas. Son mitos, son mentiras, son falsedades, son inventos. Esas son las fábulas. ¿Tenemos parlanchines del tercer ángel que hablan fábulas? ¡Sí! Pero hay un montón de gente que no se da cuenta. Y aquí Pablo está advirtiendo, ni presten atención a fábulas, dice él. Impresionante. Como también en los días de Pablo había gente que escuchaba las fábulas, se dejaba encantar, hechizar con las fábulas. Y no solamente fábulas, sino que Pablo dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Si ustedes se dan cuenta,
Pablo lo que está diciendo es: no perdamos el tiempo en cosas inútiles, en discusiones inútiles. ¿Saben ustedes que... Ahora, ¿por qué Pablo aconseja a no estar prestando atención a fábulas y a genealogía? Ya voy a explicar eso de genealogías interminables. ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿por qué el apóstol Pablo pone énfasis en esto? Advierte contra esto. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, esto nos hace perder el tiempo. Y no solamente nos hace perder el tiempo, nos distrae de la obra de preparación que debe hacerse, sobre todo en presencia de un juicio que se está llevando a cabo en los cielos hoy. Por lo tanto, las fábulas son estrategias del diablo para hacernos perder el tiempo y distraernos y que se pase el tiempo de gracia sin preparación. Sino que las fábulas o falsas doctrinas o mitos o inventos o falsedades o historias fantasiosas o genealogías tienen como objeto dividir a la iglesia, dividirla y subdividirla en átomos independientes. Eso es lo que quiere el diablo, dividir a la iglesia. La pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿ha logrado el diablo dividir a la iglesia? Sí. Del punto de vista doctrinal, sí. Del punto de vista teológico, sí. Del punto de vista espiritual, sí. Mas no institucional. Porque la institución, a pesar de que está en franca apostasía, del punto de vista administrativo y jurídico está unida, es una. Pero desde un punto de vista espiritual, doctrinal, teológico, el mundo, el remanente está descuartizado, dividido y subdividido en pedacitos. Actualmente los que se llaman de verdad presente están subdivididos en átomos independientes, cada cual con cada idea loca. Y se andan peleando en cosas que no valen la pena andarse peleando. Que si las trompetas tienen segundo cumplimiento o no. Que si los 144.000 son literales o no. Que si se dice Jesús en castellano o en hebreo. Que si hay que bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el deseo de toda la gente fue alterado. Que unos son historicistas, los otros son preteristas y los otros son futuristas. Esas son las tonteras de las cuales Pablo advierte que no prestemos atención porque nos hacen perder el tiempo, nos distraen y nos dividen. En vez de estar unidos en la sana doctrina, estamos peleando de que si Cristo viene o no el 2031. Acá dice Pablo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué Pablo habla aquí de las genealogías? Bueno, logía es estudio. Gene viene de origen, de ahí viene Génesis, ¿cierto? Los genes, ¿cierto? Origen. Es decir, los judíos tenían por costumbre ocupar su tiempo en estar investigando su linaje, a ver si cuál de ellos era más puro, cuál de ellos descendía directamente de David, o tenía un linaje sacerdotal. Eso era importante para ellos. Y ahí se la llevaban.
en genealogías interminables, buscando para atrás, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, a ver si yo soy de una casta, ¿no es cierto? Tengo un estatus espiritual más puro. ¿Está pasando eso hoy día? Sí, está pasando eso hoy día. ¿Cómo me dices tú? ¡Claro! Las modernas sectas destructivas del sostén propio andan en lo mismo. Unas grabando más de 20 videos para probar que Cristo viene en el 2031. Y acumulan cita, y acumulan cita, y acumulan cita, y que los 6.000 años, y que no sé qué, y ahí, y tratando de probar lo que no se puede probar. Otros, yéndose a las tradiciones judaicas, diciendo que hay que volver a lo original. Hay que volver a lo hebreo, dicen algunos, ¿cierto? Que es la manera que tienen las sectas de validarse, de parecer más santo, más legítimo, más pionero, ¿ah? más original, más primitivo. Entonces, ¿qué hacen estas sectas? Vamos a lo hebreo, ya no hay que decir Jesús, porque Jesús es una palabra castellanizada, españolada. La Reina Valera, no, la tradujeron unos católicos. El griego, no, el griego es paganismo, el griego. Así que ahora hay que irse a lo hebreo y se ponen a escuchar música hebrea y se disfrazan de judíos y andan con un manto en la cabeza y se ponen la kipá y se andan dejando barba. Y empiezan a hablar con palabras hebreas, que Yahshua, que Elohim, ¿no es cierto? Que el Eterno, ya no dicen Dios o Jehová, ahora dicen el Eterno. Y empiezan literalmente a volverse locos. Esos son los átomos independientes, esas son las sectas destructivas. Otros, para parecer más exclusivos, más originales, ahora descubrieron que el ser historicista es sinónimo de exclusividad, más puro, más pionero, ¿no es cierto? Suena más primitivo decir que uno es historicista. Uy, y la etiqueta de historicista, como que historicista te sitúa en un estatus más puro, ¿no es cierto? Más original, más cerca de los pioneros. Hay algunos chiflados que con este afán de parecer más exclusivo que otras sectas, se han ido a investigar lo que han escrito los pioneros. Jaime White, el presidente de la conferencia de no sé qué año, de Daniel, de Butler, de no sé qué, y se han ido para atrás y para atrás y para atrás. Y han aceptado todas las posiciones bíblicas, teológicas equivocadas de los pioneros que tenían antes de evolucionar a la luz de la verdad presente. Y ahí andan, atacando la Trinidad bíblica, atacando la persona del Espíritu Santo, porque los pioneros lo dijeron, porque Jaime White lo dijo. Hoy pasa lo mismo. Por eso que al principio les decía que las advertencias contra las falsas doctrinas que da Pablo a Timoteo son tan vigentes y útiles hoy en día. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Y cuál es el resultado de las fábulas y de las genealogías interminables? Que acarrean disputas. Cuando dice acá que acarrean disputas, si ustedes leen otras versiones bíblicas, lo que acarrea quiere decir que terminan, digamos, los frutos de prestar atención a estas fábulas y genealogías. ¿Cuáles son los frutos o resultados? La especulación. Comenzamos a hacer decir a la Biblia algo que no dice realmente. Comenzamos a elucubrar alguna teoría derivada de textos bíblicos y creamos una idea nueva, fantástica, fabulosa, de una fábula fabulosa, ¿cierto? Como la doctrina del 2031, que es una fábula artificiosa.
y que ataca directamente el mensaje de los tres ángeles. Vean, vayan a ver ustedes el par de videos que tengo ahí en el canal donde hablo de la farsa del 2031. Que acarrean disputas o especulación, nos hacen dudar de la Escritura. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Noten, el objeto del Evangelio es la edificación espiritual, no las disputas, no las especulaciones. El objeto del Evangelio es promover la experiencia de fe. Por eso les decía en las conferencias anteriores sobre la farsa del 2031 que esa doctrina satánica en especial ataca la justificación por la fe y por ende es un veneno contra el Evangelio. Es un ataque al Evangelio de Jesucristo, la doctrina del 2031, porque la sana doctrina estimula o inspira fe, edifica por la fe. En cambio, la doctrina 2031 destruye o especula por obra, ya no es por la fe, porque es por una fecha conocida. Entonces ya la esperanza de la pronta venida de Cristo ya no es por la fe, es en base a un dato conocido o un dato proporcionado. Así que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, es decir, de este encargo, ese mandamiento quiere decir el propósito de este encargo, de esta comisión, ¿no es cierto? Es tres cosas. Es el amor nacido de corazón limpio. 1. De buena conciencia. 2. Y fe no fingida. 3 son los requisitos para que el verdadero misionero maestro bíblico desarrolle su labor. ¿Qué 3 cosas debe tener? No solamente Timoteo, sino que nosotros también. Pues el propósito de este encargo, de este mandamiento, de esta comisión, es el amor no fingido, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe. Es una fe no fingida. ¿Qué quiere decir una fe o un amor y una fe no fingido? Bueno, fingir es mentir. Fingir es falsedad. Fingir es hipocresía. Fingir es no ser transparente, genuino, abierto, no ser carta abierta. Fingir es ocultar. Versículo 6. De las cuales cosas, es decir, fábulas y genealogías interminables, es decir, doctrinas diferentes, de las cuales cosas, desviándose algunos, todos los falsos maestros son desviados o pervertidos.
pervertidos. Nosotros cuando escuchamos la palabra pervertidos nos imaginamos inmediatamente una situación de connotación sexual, ¿cierto? El pervertido tal cual, ¿no es cierto? Y nos imaginamos un delito de connotaciones sexuales, pero eso no es así. La palabra pervertir tiene que ver justamente con romper, ¿no es cierto?, con lo establecido, con lo fundado, con el orden, ¿verdad? El pervertir, ¿cierto? El realizar una disociación, ¿eh?, respecto de algo que ha sido establecido. Eso es un pervertido, eso es pervertir. El falso maestro es un pervertido y es un desviado. Eso es lo que es un falso maestro. ¿Okay? Acá dice el apóstol Pablo en el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Qué es apartarse? ¿Qué es apartarse? Se apartaron a vana palabrería. Vana quiere decir algo que es inútil. Oiga, cuando yo vi esos 20 videos, creo que son 20, 10, 15 videos, donde este desviado y pervertido intenta probar que Cristo viene en el 2031. Y acá dice, desviándose algunos, se apartaron. Cuando tú adhieres a una enseñanza o doctrina extraña, distinta, producto de la enseñanza de un desviado, de un pervertido, lo que tú estás haciendo, aunque no lo hagas conscientemente ni voluntariamente, tú indirectamente e inconscientemente te estás apartando. ¿Por qué hago esta diferencia de consciente e inconsciente? Porque el que se aparta creyendo una fábula cree que está en la verdad, cree que ha descubierto una nueva luz. Pregúntenle a las sectas destructivas que atacan la persona del Espíritu Santo, que atacan la Trinidad Biblia. Ellos creen que descubrieron la última luz, creen que descubrieron la verdad presente, que están denunciando a Babilonia, que ellos están con los pioneros, que están con lo original, con lo primitivo, que son historicistas, que son más legítimos. Ellos creen porque han caído en un autoengaño, pero inconscientemente ellos están en apostasía. Se han desviado hacia la apostasía. Eso quiere decir apartado. Se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué es vana palabrería? Porque es inútil estar discutiendo sobre si las trompetas tienen doble cumplimiento o no. Si los 144.000 son literales o no. Que si Cristo viene en 2031 o no. Si hay que decir Yahshua o Jesús. Son vana palabrería. Y ya lo hemos estudiado. No solamente nos hacen perder el tiempo, nos distraen y nos dividen en átomos independientes, en sectas destructivas, cada cual transmitiendo lo que se le ocurre. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, acarrean disputas más que edificación de Dios por la fe. Y no solamente eso, el versículo 6 dice, desviándose algunos, se apartaron. Cuando tú prestas atención a estas fábulas, tú entras al terreno de la apostasía. Eso es la apostasía. Apostasía es apartarse de lo establecido, de la sana doctrina. Abandonar el fundamento y irte o ser parte de otra doctrina. Eso es apartarse, eso es apostasía. Apostasía es apartarse de lo establecido. Ese es el resultado, el fruto de prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo le llama vana palabrería. Es inútil. Es inútil.
Cuando deberíamos estar profundizando y prestando toda nuestra atención y ocupando todas nuestras facultades que Dios nos dio en la experimentación y conocimiento de la justificación por la fe, que es el mensaje de los 3 ángeles. Debíamos estar descubriendo y redescubriendo la justicia de Cristo. Recuerden lo que dijo Waggoner y Jones. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban otra vez volver su mirada al garante. Bueno, las fábulas y las genealogías interminables justamente nos acarrean o nos llevan a la apostasía. Lo peor de todo es que el apóstata no cree que está en apostasía, al contrario, cree que está mucho más en el mensaje original. Ese es el engaño, el autoengaño. Y eso es estado de laodicense. El laodicense está autoengañado. Versículo 7. Y sigue describiendo a los falsos maestros. Claro, acá específicamente alude a los maestros judaicos que con sus genealogías y fábulas, ¿no es cierto?, hacían perder el tiempo y guiaban a la apostasía a los creyentes, a los nuevos creyentes. Así que sigue refiriéndose a ellos y dice el versículo 7, estoy en 1 Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley. Quiero explicar esto aquí, porque dice queriendo ser doctores de la ley, como que da la impresión que no eran doctores de la ley y aspiraban a ser doctores de la ley. Cuidado con esa expresión. Lo más probable es que efectivamente Pablo esté hablando de doctores de la ley, efectivamente. Eran hombres versados en las Escrituras. De hecho, prueba de eso es el encuentro que tuvo Jesús con los fariseos, cuando le decía, y tú siendo maestro de la ley. O sea, eran maestros de la ley, pero carnalmente ellos necesitaban estar vindicando que eran maestros de la ley. Ellos necesitaban el reconocimiento social. Ellos necesitaban que constantemente les estuviesen rindiendo reverencia como maestros de la ley. Ellos necesitaban alimentar, ¿no es cierto?, ese ego, ese estatus que ellos ostentaban en la sociedad. Por eso que Pablo se refiere a ellos como diciendo, queriendo ser maestros de la ley, ¿no es cierto?, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que... Noten, ¿se acuerdan que yo les he hablado de los ni? ¿Ustedes creen que yo me inventé lo de ni? ¿No es cierto? No, es bíblico. No, si yo no me invento cosas que no estén en la Biblia. O sea, yo no digo cosas que no estén en la Biblia. Y si me invento una nomenclatura, bueno, está basada en la Escritura. Así que miren lo que dice acá, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. 3 cosas que no tenían. Eran ni los doctores de la ley. Sin entender, no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. Oiga, ¿ustedes se imaginan eso? Porque hay hermanos que me han dicho, ay, usted critica a estos hermanos que son tan estudiosos, que hablan de 2031, y que el Yahshua, y que no sé qué, y la tercera persona no existe, que la Trinidad no existe, que de aquí que allá. Son hermanos tan estudiosos, y usted cómo los critica. Pero ustedes deben saber, y les he enseñado esto, que las falsas doctrinas son lógicas. Las falsas doctrinas no parecen mentira. Las falsas doctrinas justamente engañan porque tienen sentido. Suenan lógicas, suenan obvias, parecen de cajón. Por eso que tienen éxito las falsas doctrinas. Bueno, a
hay falsas doctrinas que son grotescas, ¿verdad? A la primera uno se da cuenta, por más torpe que uno sea, se da cuenta que ese asunto es disparatado. Pero hay otras que son finas. Ocupan textos bíblicos, ocupan textos del Espíritu y profecía. Parece lógica toda la armazón que se hace, toda la genealogía, todo el encatrado, toda la torre, parece lógica, todas las citas bien puestas, una tras otra, y las presentan en PowerPoint, las presentan con un proyector, y hacen conferencias de horas, y graban 20 videos tratando de probar cita por cita, y por cita, y por cita, y nos marean con cita. Y nos convencen porque lo dice Elena, porque lo dice el conflicto, porque lo dijo la Review and Herald, porque lo dijo Jaime White, y parece que sí, tiene razón, sí, mira. Y nos van envolviendo y nos van envolviendo. Las falsas doctrinas son lógicas, parecen obvias, tienen sentido, son agradables al oído. Por eso que Pablo dice, cuidado con las fábulas, cuidado con las genealogías interminables. Y sin embargo, estos criminales y delincuentes del tercer ángel espirituales, delincuentes espirituales que parecen tan sabios, tan estudiosos, y van allá a Jerusalén a investigar, y andan investigando Ron Wyatt, ¿no es cierto? Y se han leído todos los libros de los pioneros, y andan investigando lo último que dijo Jaime White, ¿no es cierto? Y el boletín no sé cuánto del presidente del 1901, y andan ahí, y tienen esas ínfulas de sabiondo de doctores de la ley. Y los tontos apoyando ahí y dando like y suscripciones y lo invitan a los países. Todos esos que parecen sabios y doctores de la ley, acá dice Pablo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque parecen doctores de la ley, pero son torpes, son asnos, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y hay hasta ridículos que en el Facebook ponen ahí 2031, ahí en el perfil, orgullosos ellos promoviendo el 2031. Pobre gente. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Bueno, que el apóstol Pablo nos diga que la ley es buena no es novedad. En el libro de Romanos él nos dice, ¿verdad? Allá en el capítulo 7, si no me equivoco, porque la ley es santa, justa y buena, dice Pablo, cuando él descubre la verdadera naturaleza de la ley, el sentido de la ley, el lugar de la ley en el plan de salvación. Así que Pablo dice, conociendo esto, que la ley, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Ahora, cuando Pablo aquí dice en el versículo 8 que la ley es buena, ¿a qué se está refiriendo? Porque la palabra ley podemos entenderla en distintas dimensiones. Podemos hablar desde una dimensión más particular, los 10 mandamientos. Podemos hablar de la ley en un sentido un poquito más amplio, el Pentateuco. Podemos hablar de la ley, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. O la ley, la palabra de Dios, toda. Bueno, sea como sea, tenemos que entender esta ley según el contexto. Y el contexto, y ya voy a leer los versículos que siguen, nos habla de justificación por la fe. Por tanto, cuando leemos ley en el contexto de la justificación por la fe,
La palabra ley debe entenderse, ¿no es cierto?, como preceptos morales. Preceptos morales. Y no solamente los 10 mandamientos contienen preceptos morales, sino que toda la Escritura. Bueno, toda la Escritura está basada en los principios morales de la ley. Así que aquí específicamente está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Porque el contexto nos indica que ese es el sentido en que tenemos que entender ley. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno usa la ley legítimamente, quiere decir que apliquemos o sepamos explicar la ley o aplicar la ley con el propósito por el cual se dio la ley. No sé si me están entendiendo eso. O sea, el propósito de la Biblia, ¿no es cierto?, no es poner la Biblia para afirmar una puerta. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es leerla y estudiarla. Es decir, tenemos que usar algo según el propósito por el cual ha sido entregada o hecha o creada. ¿Se dan cuenta? Así que, en el caso de la Biblia no fue hecha para afirmar una puerta, ¿no es cierto? O para pararnos sobre ella y ponernos platos sobre ella, ¿no es cierto? Tomarnos un té acá arriba de la Biblia. No, la Biblia no fue creada para usarla como mesa. La Biblia fue creada para estudiarla y meditarla. Es un libro que tiene que ser tratado con reverencia. Bueno, la ley, el maestro de la ley, el que enseña la Escritura, debe saber usar la ley según el propósito por el cual ha sido creada o ha sido dada. Por eso que aquellos que enseñamos justificación por la fe, debemos enseñar el rol de la ley según la Escritura enseña cuál es el rol de la ley. Si yo enseño que la ley, los 10 mandamientos han sido abolidos, soy un falso maestro. Estoy confundido, estoy desviado, estoy pervertido. Pero si yo enseño que la ley es buena y explico, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de la ley en el contexto de la justificación por la fe, soy un maestro idóneo, sano, no pervertido. Por eso que nosotros, en vez de estar peleando si Cristo viene en el 2031 o no, y si las trompetas tienen doble cumplimiento, debemos estar entendiendo, viviendo y aprendiendo a explicar la justificación por la fe, porque eso es lo que va a salvar a la gente, no saber si las trompetas tienen doble cumplimiento. ¿Me están entendiendo a dónde apunta Pablo cuando dice que no prestemos atención a fábulas y a genealogías? Porque hay fábulas y genealogías que están basadas en la Escritura y por ahí nos engañan. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, es decir, como corresponde, según el propósito para el cual fue dada la ley. Versículo 9. Conociendo esto, y acá Pablo nos ilustra del correcto propósito o uso de la ley. Pablo nos va a explicar en el versículo 9 cómo se usa la ley, o el maestro bíblico debe enseñar la ley correctamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Aquí entramos en vocabulario de justificación por la fe. Si tú en estos momentos que me estás viendo o estás escuchando este video no entiendes lo que yo estoy explicando, tienes problemas. Serios, porque todo aquel que se dice de la verdad presente debe conocer y entender la justificación por la fe, que no es una doctrina adventista, es una doctrina cristiana, es una doctrina bíblica. Es básico, es la columna vertebral del Evangelio de Jesucristo, la justificación por la fe. Si tú no entiendes la justificación por la fe, ¿qué eres? ¿Qué eres?
porque cristiano no eres. A lo mejor eres budista, judío, judío quizá. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué la ley no fue dada para el justo? Esto es justificación a la vena. Estos mensajes del tercer ángel a la vena. ¿Quieren saber lo que es el mensaje, realmente el mensaje de los tres ángeles? Yo les voy a explicar ahora lo que es el mensaje de los tres ángeles. Acá dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué la ley no fue dada para el justo? ¿En qué sentido? ¿Que acaso el justo no tiene la obligación o el deber de obedecer la ley? ¿En qué sentido la ley no fue dada al justo? La palabra justo justamente es la condición que le es imputada o atribuida al que ha confesado, se ha arrepentido de sus pecados y ha recurrido al perdón y a la sangre de Cristo para ser limpio, sano, restaurado, perdonado. Ese es el justificado por la fe en Jesús. Es declarado justo. Se le imputa la condición o se le atribuye la condición de un ser justo, no injusto. El injusto es el que está bajo la ley, bajo condenación de la ley. Para el injusto fue dada la ley para mostrarle su condición y guiarlo a Cristo. Pero aquel que ha sido justificado ya no está bajo la ley, bajo condenación de la ley, porque ha sido perdonado. Ahora está bajo la gracia de Cristo. Por lo tanto, la ley no fue dada para el justo, porque ya ha sido justificado, sino que para el transgresor, para guiarlo a Cristo. En ese sentido, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores ha sido dada la ley, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Okay? Parricida, los que matan al padre. Matricida, los matan a la madre. Los homicidas, los que matan a cualquier ser humano. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Esta palabra secuestradores no tiene que ver con los secuestros que nosotros conocemos hoy día. La palabra aquí secuestradores dice relación con los esclavistas, ¿vale? Con aquellos que toman a los esclavos y hacen comercio y qué sé yo, secuestradores, ¿ok? Para los mentirosos o falsos maestros, en este caso, a los perjurios. ¿Cuáles son los perjurios? Los perjurios son aquellos que juran algo, juran obedecer la verdad y después la niegan. ¿Ah? Son una especie de hipócritas 2.0, ¿vale? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, la ley fue dada para los que no están en la sana doctrina. En otras palabras, los 2031 y los judíos y los yachúa y todos estos locos, todos esos están bajo la ley. Están bajo pecado, están bajo transgresión. Y son contados con los que acabo de nombrar recién, porque ahí dice los mentirosos, dice ahí. Y la Escritura los compara con los homicidas, con los sodomitas, con los fornicarios, con los mentirosos, dice acá. Justamente los mentirosos son una característica que no tienen los 144.000. Los 144.000 no tienen mentira, están en la sana doctrina. Por eso que los 144.000 son escogidos
durante el pequeño tiempo de angustia para hablar la verdad en el fuerte pregón, porque están en la sana doctrina, están capacitados para enseñar porque no enseñan mentira. ¿O ustedes creen que en el fuerte pregón van a hablar en hebreo? ¿Ustedes creen que el mensaje para ese tiempo es decirle a la gente que hay que decir Yeshua? Versículo 11, y con esto termino. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entre paréntesis, quiero comentarles algo sobre la palabra acá sana. En el versículo 10, 1 Timoteo 1:10. Al final del versículo 10 dice la sana doctrina. ¿Saben ustedes que la palabra sana, que está ahí, dice la sana doctrina? La palabra sana viene del griego ugianas, que quiere decir, de ahí viene la palabra higiene. Higiene. Una persona sana es una persona higiénica, limpia, sana, sin enfermedad. Interesante que para describir al que está en la sana doctrina se usa la palabra higiene, que está limpio, lavado, aseado. El que está en la sana doctrina ha experimentado la limpieza de su vida, la higiene de su vida, la limpieza de la mancha y la enfermedad del pecado por la sangre de Cristo. El que está en la sana doctrina entiende, vive y enseña correctamente la justificación por la fe. La sana doctrina no está enfermo, no está con mancha, no está contaminado. Interesante. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado. El evangelio que le ha sido encomendado. Encomendado quiere decir que le ha sido confiado. Confiado. ¿Ok? Bueno. Así es, César. Ni saben la verdad del evangelio porque la niegan. ¿Cuál es su propósito final? Saludos a Jennifer, a Digna. Dios les bendiga grandemente. Quiero agradecer a mi amigo Kevin, de acá de Colina, en Chile, que se ha ofrecido a donarme un hervidor eléctrico, ya que el mío se fundió y no tengo dónde calentar agua. Así que él se ofreció a donarme un hervidor eléctrico. Así que le agradezco mucho ese apoyo, ¿ya? Gracias a aquellos que se acuerdan de mí mes a mes y me hacen llegar su aporte económico que me permiten pagar y solventar algunas cosas básicas para mi supervivencia. Este es mi trabajo, para esto he sido llamado. Tu donación es mi salario. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente en esta noche porque hemos analizado textos maravillosos del apóstol Pablo dirigidos a Timoteo. Pero son textos que tienen una trascendencia y una aplicación para nosotros en esta generación. Ayúdanos, Señor, a poder discernir y visualizar las fábulas artificiosas y las genealogías interminables. Ayúdanos, Señor, a no caer en las garras de los falsos maestros, de los mentirosos, de los átomos independientes, de las sectas destructivas. Prepáranos para ser de aquellos que estarán en la sana doctrina durante el pequeño tiempo de angustia. Considéranos para ser de aquellos paladines que enseñarán la verdad según está escrita en tu palabra.
Gracias, Padre, por Jennifer, por Sergio. Gracias, Señor, por Kevin, por César. Tantos amigos que verán estos videos. Inspíralos, fortalécelos. Y permite, Señor, que puedan seguir estas series y que se vean grandemente edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, no olvides suscribirte al canal La Voz de un Perseguido y visitar la sección Lista de Reproducción, donde encontrarás todos mis temas, mis conferencias y reflexiones en orden, para que puedas escucharlas cuando yo no haga una transmisión en vivo. No te quedes con las ganas, pues vas para Lista de Reproducción y ves algún video que no hayas visto hasta ahora y te vas a entretener y vas a aprender muchas cosas. Siempre en este estilo directo, claro, sin rodeo, incluso con parresía, ¿ok? Así que Dios les bendiga mucho, gracias por su apoyo y nos encontramos en una próxima jornada de transmisión. Seguimos con Cartas a Timoteo. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.